Para finalizar, vamos a analizar las respuestas a las preguntas que se plantea a partir de la infografía. En este caso, recuerden que la infografía puede presentar datos históricos, puede presentar estadísticas sobre distintos temas de carácter social. En este caso, la infografía tiene algunos iconos y los iconos están complementados por enunciados lingüísticos que, como les dije, giran en torno a un tema. En este caso reconocemos un título: traumatismos causados por el tránsito, los hechos. Podemos encontrar que la infografía está dividida por secciones. En esta primera sección encontramos la frecuencia de accidentes al año y sobre todo las muertes por accidentes de tránsito. Además, la relación que existe entre esas muertes de tránsito y la edad. Por este lado tenemos las muertes en accidentes de tránsito referentes a el género. También tenemos con respecto a el estatus y el estrato socioeconómico. También con la relación que existe entre los índices de mortalidad debido a los accidentes de tránsito, y también con respecto a cuáles son los países con ingresos altos, medios y bajos. Y finalmente tenemos la misma descripción, solamente que ya ahora lo dan a nivel geográfico. Sí, tenemos América, Europa, Mediterráneo Oriental, África, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental. Y por último, la infografía aborda el mismo tema, solamente que por tipo de vehículo. Entonces vamos a analizar las preguntas. Según la infografía, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo, y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. En este enunciado, la conjunción "a pesar de" cumple la función de. Vamos a mirar. Resaltar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado, dadas sus condiciones particulares. ¿Cuáles son las condiciones particulares que nos muestra la infografía? En este caso, podemos mirar que los países con ingresos altos tienen un poco menos de la mitad. Los países con ingresos medios, digamos, el índice de accidentes de vehículos con respecto a las personas que mueren anualmente, pues es bastante elevado. Tienen el 52% de los vehículos, ¿sí? Y por lo tanto el nivel de acceso al carro y por lo tanto también de mortalidad pues es elevado. En este caso vamos a mirar que sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. Tenemos la información también que es la referente a que el 52% de la población que tiene vehículo representa la clase media. Pues entonces podríamos decir que ese índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado, dadas sus condiciones particulares. ¿Cuáles son las condiciones particulares? En este caso, el acceso a los automóviles, que en este caso representaría el 52% de la población total, a diferencia de la clase alta y la clase baja. Aunque cabe señalar que la clase alta también tiene un acceso alto, pero los índices de muerte no son tan elevados. Por lo tanto, diríamos que la respuesta es la A. La pregunta número 30. Considere la siguiente descripción de la infografía. La infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito. Sí, está en la parte superior izquierda. Además informa sobre la mortalidad por género. Sí, está en la parte superior derecha. Por ingresos, en la mitad. Por número de vehículos, también en la mitad de la derecha. Por tipo de vehículo y por ubicación regional, que serían los que encontraríamos en la parte de abajo. Esta descripción es insatisfactoria porque pasa por alto información esencial contenida en la infografía. De todas maneras, tenemos
que la infografía pues, es completa en la medida en que tiene en cuenta factores de orden temporal, de género, inclusive también socioeconómicos. Tiene también información con respecto a los vehículos, información geográfica. Entonces, de todas maneras, tiene en cuenta muchas variables que nos permitirían decir y afirmar que es una infografía completa. Desconoceríamos la A. B. El orden de su contenido no corresponde con el de la infografía. De todas maneras, miren que en la primera parte de la frecuencia de los accidentes de tránsito sí aparece, está en la parte superior. La mortalidad por género también está en la parte superior. Por ingresos y por número de vehículos está en la mitad. Y tipo de vehículo y ubicación regional están en la parte de abajo. Desconocemos también la B. C. Menciona información que no está presente en la infografía. Aquí nosotros señalamos que esa es la respuesta correcta en la medida en que de todos los datos mencionados, fijémonos que en la información que desconoce, que no se menciona, en este caso tiene que ver con los ejemplos relacionados con los accidentes de tránsito. Si bien muestra unas estadísticas, muestra unos iconos, digamos que los ejemplos en este caso no son tan claros y por lo tanto decimos que este tipo de información con respecto a los ejemplares no se tiene en cuenta. Por lo tanto, la respuesta es la C. La pregunta 31. De acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de vehículo, se puede afirmar que es más probable que alguien que haya muerto por accidente de tránsito hubiera estado desplazándose a pie, en moto y en bicicleta. ¿Qué hay que decir? Que de todas maneras, aunque representa el 50% de muertes por accidente de tránsito, los peatones solamente es el 22% del porcentaje global, los ciclistas el 5% y los motociclistas el 23%. De todas maneras hay que ver es qué pasa con el otro porcentaje, es decir, que existiría más probabilidad de tener o sufrir una muerte por accidente de tránsito manejando, conduciendo otro tipo de vehículo diferente a los que se encuentran acá, porque si bien representan el 50%, cada uno de ellos, pues su porcentaje no es tan elevado. Por lo tanto, diríamos que la respuesta es la D. La número 32. De la información del cuadro inferior izquierdo, donde se presentan estadísticas sobre la cantidad relativa de muertes por accidentes de tránsito en función de la región, se puede inferir A. ¿Cuáles son los países donde menos se utilizan vehículos motorizados? B. Que en el Pacífico y en Asia hay el mismo número de muertes por accidentes de tránsito. C. ¿Cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona geográfica? Nosotros escogimos esta opción en la medida en que, teniendo en cuenta los porcentajes y su ubicación geográfica, sí estaría cumpliendo y dando coherencia a esta afirmación. ¿En qué zonas del mundo es donde hay mayor probabilidad de morir por causa de un accidente de tránsito? En este caso, la respuesta es la C. En la número 33, a partir de las gráficas sobre la relación entre el número de vehículos y el número de muertes en accidentes de tránsito, se puede inferir que, comparada con la población de los países de ingresos medios, la de los países de ingresos altos, A, tienen más vehículos por persona. No, recuerden que es un poco inferior al número de vehículos en la población de clase media. B, usa menos el vehículo particular. De todas maneras, la infografía no nos da o no nos permite aseverar este tipo de enunciados. C, es más educada en materia vial. De todas maneras, nosotros debemos llegar a la conclusión de que hay algún factor o alguna variable que influye en el que haya menos accidentes de tránsito, y es posible que al ser de una población alta, pues haya una mayor facilidad de acceder a la educación, en este caso vial, y es un posible indicio que nos permitiría concluir que pues es más educada y por lo tanto digamos que no son tan altos esos índices de mortalidad como en la clase social media. Número 34.
A propósito del cuadro que presenta la información según la cual 3 de 4 de los fallecidos en accidentes de tránsito son del sexo masculino, se puede afirmar que las figuras que acompañan el texto A. ilustran la información presentada, B. profundizan la información dada. No, recuerden que toda imagen, y en este caso los iconos, cumplen la función de representar, de estar allí como si estuviera como en lugar de las personas, ¿sí? Entonces, por un lado, no lo profundiza, ¿sí? Proporcionan información adicional, prácticamente lo está acompañando, ¿sí? Está acompañando la información lingüística, las estadísticas que están allí. Ejemplifican la información descrita, no en la medida en que tendríamos que apelar a otro tipo de icono, ¿sí? En este caso, si recordamos la manera como está representada, podemos ver que son iconos que, además de ser iconos, también en algún momento pueden ser considerados como símbolos, en tanto devienen una convención social que nos permitirán a nosotros representar a hombres y a mujeres. En este caso, podríamos afirmar que la respuesta es la A: ilustrar la información presentada. La número 35. A partir de la información presentada, se puede afirmar que el autor de la infografía tiene como propósito. ¿Para qué fue creada esa infografía? Iniciemos con la B. Incentivar al espectador a que use formas de movilidad alternas al automóvil. No podemos de todas maneras aseverar o tomarlo como cierto, en la medida en que hay muy pocos indicios que permitan o que sugieran la utilización de formas alternativas al automóvil. De hecho, inclusive apela a los ejemplos en cuanto a peatones, a ciclistas, ¿sí? Y de todas maneras hay muy pocas pistas sobre la utilización de otro tipo de vehículos. C. Conmover al espectador presentando datos sobre el número de accidentes de tránsito. Más que conmover, recuerden que en este caso el conmover tendría que utilizar otro tipo de recursos, ¿sí? Posiblemente un documental, un videoclip, un comercial de televisión, que sí llevara a que el personaje, a que el espectador se sintiera conmovido. De todas maneras, esa relación entre el estar conmovido y cifras sobre accidentes de tránsito no es muy coherente. De todas maneras, el número de accidentes de tránsito puede generar un estudio, puede generar una reflexión, pero de todas maneras tampoco para que el espectador se sienta conmovido. D. Sensibilizar al espectador acerca de la necesidad de manejar sobrio y despacio. En ningún momento podemos reconocer el licor y el exceso de velocidad en esta infografía como causales de muertes de accidentes de tránsito. Entonces podemos nosotros deducir aquí que la A es la respuesta adecuada en la medida en que está sensibilizando al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito. Fíjense que nos muestran la frecuencia, el género, el nivel socioeconómico y cómo de todas maneras en este tipo de factores y de variables sí existe ese riesgo de morir en accidentes de tránsito. En la número 36, de acuerdo con el contenido de la información presentada, ¿a cuál de los siguientes contextos se adecuaría mejor la infografía? Este tipo de enunciados, ¿en dónde lo podemos encontrar? En una protesta ecológica. Habrá que mirar, en este caso, información adicional, ¿sí? Si ustedes se fijan, dice Organización Mundial de la Salud, la fuente de donde se toma, ¿sí? Y en este caso, miremos la página, cómo salvar vidas y prevención en vías. ¿Sí? Organización Mundial de la Salud es la marca que uno puede reconocer. Vamos a mirar entonces una protesta ecológica en contra del uso de vehículos motorizados. Primero que todo, la información presentada allí no es relacionada directamente con lo ecológico. Rechazamos la A. B. Una exposición sobre el tránsito público como alternativa de movilidad. Tampoco es que nos brinden pistas o información que nos ayude a determinar el transporte público como una solución a las muertes de tránsito.
Un estudio sobre asesinatos según el género se sale de contexto y es incoherente. Y podríamos decir entonces la C, una campaña diseñada para promover la adquisición de seguros de vida, que estaría relacionada también con la fuente de donde se extrajo la información, que nos habla de seguridad, del cuidado de la vida. Entonces diríamos que la C.